Nunca pensé que aquel mediodía cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Solo había regresado al departamento porque olvidé mi memoria USB, un simple detalle que pensé resolver en menos de 5 minutos. Antes de volver corriendo a la oficina, giré la llave con prisa, empujé la puerta y en el mismo instante en que crucé el umbral, algo dentro de mí se tensó. El silencio era demasiado denso, demasiado extraño para ser el de mi hogar. El departamento en Ciudad de México nunca había estado tan callado. Ni el ruido lejano de los autos en la avenida parecía colarse por las ventanas. Cerré la puerta detrás de mí y, con el bolso todavía colgado del hombro, avancé con pasos cautelosos. Fue entonces cuando escuché su voz. Era Manuel, mi esposo. Reconocí su tono. Seguro, ese timbre grave que tantas veces me había servido de refugio en los días difíciles. Venía del dormitorio. Al principio creí que estaba en una llamada de trabajo, algo común para él, siempre conectado, siempre negociando con clientes. Estuve a punto de suspirar con alivio hasta que escuché otra voz, una voz femenina, suave, cercana, demasiado íntima para tratarse de una colega o de un asistente. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. El corazón me golpeó con tanta fuerza que por un momento temí que ellos pudieran escucharlo desde la habitación. Me quedé inmóvil en el pasillo, los dedos aún aferrados a las llaves, incapaz de dar un paso más. Las palabras eran confusas. Apenas un murmullo que se deslizaba a través de la puerta entreabierta, pero no necesitaba descifrar cada frase para entender lo que estaba ocurriendo. Era la complicidad en el tono, la cadencia de quien comparte un secreto, lo que me hizo comprender que algo estaba terriblemente mal. Y sin embargo, sí, retrocedo unas horas atrás, esa mañana, yo todavía era la mujer que habría defendido a su esposo contra cualquier sospecha. Hubiera jurado que Manuel jamás me traicionaría, que nuestra vida juntos era sólida, que todo lo que habíamos construido en 3 años de matrimonio era real. Esa Julia de la mañana aún creía que el amor de un hombre podía ser intocable, inmune a las dudas. Pero ahora, plantada frente a la puerta de nuestra habitación, con esa voz femenina acariciando el aire como un veneno, entendí que estaba a punto de entrar en un terreno del que no habría regreso. Lo que escuchara después destruiría mucho más que mi confianza. Iba a desgarrar cada certeza que había tenido sobre el hombre con el que compartía mi vida. Esa mañana había comenzado, como tantas otras, en nuestro pequeño departamento de Ciudad de México. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando partículas de polvo que flotaban como si fueran diminutas chispas doradas en el aire. El lugar no era grande, pero cada rincón estaba lleno de detalles que habíamos elegido juntos en nuestros 3 años de matrimonio. La mesa de madera clara, los cojines con estampados coloridos, las plantas que luchaban por sobrevivir en el alféizar. Yo iba de un lado a otro, con la prisa de siempre, revolviendo mi café con una mano y buscando desesperadamente mis apuntes con la otra. Tenía menos de 2 horas para llegar a la oficina y presentar mi proyecto más importante. Si todo salía bien, obtendría el ascenso a directora de Relaciones Públicas, un sueño por él, que había trabajado durante años. Mi corazón latía tan fuerte como si ya estuviera frente al comité de ejecutivos. Manuel, llamé mientras me ponía el blasar tratando de sonar tranquila, aunque sentía un nudo en el estómago. ¿Has visto mi memoria USB? La azul. Él apareció en el marco de la puerta, impecable como siempre, todavía secándose el cabello con una toalla. Después de su ducha matutina, tenía esa sonrisa confiada que lo hacía parecer seguro de todo. Se acercó, dejó un beso rápido en mi mejilla y señaló la mesita. De noche. Creo que la dejaste ahí. Anoche, dijo con naturalidad. Luego me miró con atención. Nerviosa, por supuesto, respondí con una sonrisa tensa. Si no logro convencerlos hoy, alguien más se quedará con el puesto.
Él tomó un sorbo de café. Antes de contestar. Tú vas a arrasar. Julia. No tengo dudas. Además, cuando cierre mi trato con los clientes franceses, por fin podremos hacer ese viaje de esquí con el que tanto sueñas. ¿Recuerdas? Los Alpes. Sonreí apenas. Aunque por dentro algo se encogió. Siempre encontraba la manera de traerla. Conversación de vuelta a él, a sus proyectos, a sus logros. Mi promoción. De repente parecía solo un pie de página en la historia de su éxito. El teléfono sonó entonces. Dudé en contestar porque mis manos estaban llenas y ya iba tarde. Pero al ver el nombre la pantalla me detuve en seco. Áurea, la vecina de doña Carmen, mi suegra. Ella nunca me llamaba directamente. Áurea, respondí lanzándole una mirada rápida a Manuel. Julia, dijo, con voz temblorosa, lamento ser yo quien te lo diga, pero tu suegra, doña Carmen, sufrió un derrame cerebral. La ambulancia acaba de llevarla al Hospital General de San Miguel. Está estable, pero crítica. El mundo se inclinó bajo mis pies. Le pasé el teléfono a Manuel. Sin decir palabra. Observé cómo su rostro cambiaba de la sorpresa a la alarma y después a algo que no supe definir. Pánico, culpa. Tengo que ir, murmuró él tras colgar. Luego, con un gesto de fastidio, añadió, pero mis inversionistas llegan esta tarde. No. ¿Puedo cancelar la reunión, Julia? No. Ahora lo miré incrédula. Su madre estaba en el hospital y él pensaba en inversionistas. Yo iré, dije en voz baja, casi sin reconocerme. Ella necesita a alguien. Llamaré a mi colega para que se encargue de la presentación. Manuel suspiró, visiblemente aliviado. Demasiado rápido. ¿Segura? Esto puede costarte el ascenso. Asentí, aunque la garganta se me cerraba. La familia va primero, ¿no? Él me abrazó enterrando su rostro en mi cabello. No te merezco, susurró. Horas después, con la maleta en mano y el boleto de tren hacia San Miguel, sentí que algo extraño me carcomía el pecho. En ese momento pensé que era solo preocupación por doña Carmen. No sabía que en realidad estaba dando el primer paso hacia el derrumbe total de mi matrimonio. El tren me dejó en San Miguel de Allende poco antes del atardecer. El aire allí era distinto, más frío, impregnado de ese olor a tierra húmeda, que siempre me hacía pensar en los pueblos detenidos en el tiempo. Las calles empedradas, las casas modestas, con fachadas coloridas y desgastadas. Los letreros escritos a mano en las farmacias y tienditas, todo parecía pertenecer a otra época. Áurea me esperaba frente a la reja de la casa con un paraguas verde pálido y un gesto de preocupación. Debes de ser Julia, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Hablamos por teléfono, asentí con gratitud, aunque todavía me costaba asimilar lo que estaba pasando. Gracias por todo. No esperaba esto. Nadie lo esperaba, respondió en voz baja. Doña Carmen está en el hospital. Mañana temprano te llevo. Esta noche descansa. Entré en la casa y lo primero que sentí fue el olor a lavanda mezclado con papel viejo. Todo estaba impecablemente ordenado, como siempre lo había mantenido doña Carmen. Había cortinas de encaje, juegos de té relucientes y, sobre todo, decenas de fotos enmarcadas de Manuel, desde bebé en brazos hasta su graduación universitaria, pasando por cada cumpleaños, cada viaje. No había ni una sola foto mía. Era como si nunca hubiera existido en la historia de esa familia. Áurea me acomodó en la habitación de huéspedes y me dejó una jarra de té de hierbas junto a la cama. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, me quedé mirando el techo sin poder dormir. Era extraño estar en esa casa sin Manuel, cuidando a una mujer que jamás me había aceptado del todo en un pueblo que siempre me había parecido ajeno. A la mañana siguiente, el hospital olía desinfectante y resignación. Los pasillos estaban llenos de máquinas que emitían pitidos monótonos detrás de cortinas cerradas. Encontré a doña Carmen en una habitación al final del corredor, pálida, con tubos los brazos y
medio cuerpo inmóvil. Al verme, giró apenas la cabeza y esbozó una sonrisa. Débil. Viniste, susurró con esfuerzo. Me acerqué y le tomé la mano. Claro. Manuel tuvo que quedarse por trabajo. Pero yo estaré aquí todo el tiempo que necesite. Sus ojos se humedecieron. Aunque no supe si de gratitud o de agotamiento. Los días siguientes se convirtieron en una rutina adormecedora. Me levantaba temprano, la acompañaba a las terapias de rehabilitación, hacía mandados, cocinaba comida sencilla y lavaba ropa. Poco a poco, doña Carmen recuperaba algo de su voz, aunque la debilidad en su lado izquierdo persistía. Cada noche Manuel llamaba. Preguntaba por el estado de su madre. Nunca por mí. Me hablaba de su proyecto. Con los clientes franceses, de lo exigentes que eran, del orgulloso que estaba de sí mismo. Yo colgaba el teléfono con una mezcla de vacío y rabia contenida. Una tarde, mientras doblábamos toallas, Aurea me miró con un gesto extraño. Mitad compasión, mitad algo que no pude descifrar. Eres una buena mujer, Julia, demasiado buena. Quizás Manuel tiene suerte de tenerte. Forcé una sonrisa, aunque por dentro algo se retorció. Suerte. Él ni siquiera había aparecido. Está ocupado. Dije en voz baja. Un proyecto importante. Aurea suspiró, como quien ha visto demasiado. Ese muchacho siempre se ha salido con la suya desde que estaba en pañales. Doña Carmen nunca le negó nada, le dio todo y el resto solo mirábamos y sacudíamos la cabeza, pero ella siempre creyó que estaba destinado a más. No respondí, no podía. En mi interior algo empezaba a resquebrajarse. Era la primera vez que alguien me ponía en palabras lo que yo ya temía, que tal vez mi esposo nunca había aprendido lo que significaba ser responsable de verdad. Esa noche, después de otro día agotador en el hospital, me senté en la cama de la habitación de huéspedes con el celular en la mano. No buscaba nada en particular, solo necesitaba distraerme. Escapar unos minutos del olor a desinfectante y de la rutina que me estaba consumiendo. Empecé a deslizar la pantalla sin prestar demasiada atención, hasta que una imagen me congeló. Era la publicación de una amiga de la universidad, una foto tomada en un restaurante elegante del centro de Ciudad de México, de esos lugares modernos que Manuel siempre decía que detestaba por ruidos. En primer plano se veía a mi amiga sonriendo, copa de vino en mano, pero al fondo estaba él, Manuel. Lo reconocí de inmediato. Su postura impecable, la mandíbula marcada, la sonrisa amplia, y no estaba solo. A su lado había una mujer joven de cabello rubio largo, inclinada hacia él con una cercanía que me resultó insoportable. Su mano descansaba sobre su brazo con naturalidad, como si le perteneciera. El corazón me golpeó con violencia. Acerqué la pantalla ampliando la imagen una y otra vez, rogando que fuera un error, que mis ojos me engañaran, pero no había duda. Era él, su reloj en la muñeca izquierda, el mismo que yo le había regalado por nuestro aniversario. El pequeño vuelo en la mejilla cuando reía. Incluso llevaba los gemelos plateados, que solo usaba en ocasiones especiales. La mujer, en cambio, tenía la actitud de quien no teme ser vista. Su sonrisa era amplia, sus uñas pintadas de un tono rosado delicado, su cuerpo inclinado hacia Manuel como si compartieran un secreto. Él parecía susurrarle algo al oído y ella respondía con una carcajada. Ligera, confiada, íntima. Sentí un nudo en el estómago que me dejó sin aire. No era solo celos, era la confirmación de lo que ya temía desde hacía días. Manuel no estaba en la ciudad por trabajo, no. Se había quedado en la capital porque tuviera reuniones urgentes. No había venido a San Miguel porque no quería. Me quedé mirando la foto durante minutos interminables, con los dedos helados, como si aferrarme a esa imagen pudiera darme las respuestas que necesitaba. Pero lo único que conseguí fue sentir como se quebraba algo profundo en mi interior. Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas escuchando la lluvia.
Golpear los cristales con el eco de esa imagen grabado en mi mente. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Le dije a Aurea que debía regresar a Ciudad de México un par de días para recoger algunas cosas del departamento. Ella no preguntó demasiado, solo asintió con la serenidad de quien sospecha más de lo que dice. En mi interior sabía que no se trataba solo de ir por ropa o documentos. Iba a volver para enfrentar la verdad. Quería verlo a los ojos, escuchar lo que él tenía que decir, darle la oportunidad de confesar. Tal vez en alguna parte de mí todavía quedaba una esperanza absurda de estar equivocada, pero en el fondo ya lo sabía. La imagen de esa cena, de su risa compartida con esa mujer, me había arrancado la venda de los ojos. Y aunque el miedo me recorría entera, también sentía una calma fría, como si finalmente hubiera llegado el momento de mirar de frente la traición que llevaba demasiado tiempo gestándose en silencio. El tren me llevó de vuelta a Ciudad de México temprano en la mañana. Durante el trayecto repasé una y otra vez lo que haría. Entraría sin hacer ruido, lo observaría, le daría la oportunidad de decir la verdad. Tal vez en un rincón ingenuo de mí, aún quería creer que existía una explicación distinta. Pero, en el fondo ya sabía que no la había. Cuando abrí la puerta del departamento, lo primero que me golpeó fue el olor. Un aroma a limpieza reciente, a desinfectante cítrico, demasiado fuerte, demasiado perfecto. El lugar estaba impecable, como si hubiera sido preparado para ocultar cualquier rastro. Pero esa pulcritud excesiva no me tranquilizó, me alertó aún más. En la mesa de centro había un florero con lirios frescos. Yo no compraba flores desde hacía semanas. Los cojines del sofá eran distintos, con patrones geométricos llamativos que no combinaban con nada de lo que teníamos. En la tarja de la cocina encontré 2 tazas. Una de ellas tenía la marca inconfundible de un labial color rosa pálido. Sentí un frío recorrerme la espalda. Dejé mi bolso sobre la mesa y avancé despacio, como si cada detalle se convirtiera en una evidencia. En el escurridor había 2 platos recién lavados, aún húmedos. No estaba sola. El sonido del agua en la regadera confirmó mis sospechas. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con los brazos cruzados esperando. 10 minutos después, Manuel salió del baño, con el cabello mojado y una camiseta ajustada. Se detuvo en seco al verme. Julia balbuceó sorprendido. No esperaba que llegaras tan temprano. Tomé el tren de la mañana, respondí con calma forzada. Doña Carmen necesitaba algunas cosas y pensé en recogerlas. Él asintió lentamente, observándome como quien calcula cuánto sabe la otra persona. Te traje medicina para tu resfriado, añadí, señalando la bolsa en la mesa. Aunque no pareces tan enfermo, esbozó una sonrisa débil. Debe haber sido una gripe de 24 horas. Caminé hacia la cocina y miré de nuevo las tazas. ¿Tuviste visita, Manuel? Vaciló apenas un instante. Una colega. Estábamos trabajando en la propuesta para los franceses. Dejó unas notas y se fue. Me giré despacio y también dejó su lápiz labial en la taza. Parpadeó buscando una salida. Supongo que no me fijé. Se llama Samantha de Mercadotecnia. La mentira salió demasiado rápido. Lo miré sin responder y crucé directo al dormitorio. La cama estaba perfectamente tendida, pero sobre la mesita de noche había un frasco de perfume desconocido y un pasador dorado con piedras brillantes. Baratas. Joven, vulgar, definitivamente. No mío. Abrí el closet. Entre mis blusas encontré algunas prendas nuevas y en el cajón de la ropa interior lencería que jamás había comprado. El aire se volvió pesado. Fue entonces cuando escuché voces desde el pasillo. Me acerqué en silencio y distinguí claramente la de Manuel. Áspera, molesta. Te dije que no vinieras hoy. Ella está en casa. Olvidé algo, respondió una voz femenina. Cortante. Lucía, la reconocí sin haberla visto nunca. ¿Cómo iba a saber qué
¿Volvería sin avisar? Dijiste que regresaría por la tarde. Hubo un silencio breve. Luego ella añadió, con un tono que me atravesó como un cuchillo. Estoy cansada de esconderme, Manuel. De huir como si fuéramos culpables. Estoy embarazada. Sentí que el mundo se detenía. Todo mi cuerpo se paralizó. Las palabras rebotaban en mi cabeza una y otra vez. Estoy embarazada. Me quedé pegada contra la pared con la respiración entrecortada y los oídos zumbando. No era solo la traición, era la forma en que hablaban de mí, como si yo fuera un simple obstáculo en su camino, un inconveniente que debía resolverse. No lloré, ni siquiera grité. Una calma helada me cubrió de pies a cabeza. Era el fin. Lo había perdido todo, pero al mismo tiempo había ganado. Lo único que necesitaba, la verdad. Me senté en la mesa de la cocina con las manos entrelazadas esperando. No quería esconderme más. Quería que Manuel me viera, que supiera que lo había escuchado todo. La puerta se abrió con cuidado. Entró despacio con el rostro pálido, los ojos nerviosos, como un acusado que entra a la sala de juicio. Ya se fue, murmuró sin mirarme. Lo sé, respondí en voz baja, pero firme. Se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Qué sabes? Lo miré directamente. El pasillo no es a prueba de sonido. Manuel. Escuché cada palabra. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego una rápida serie de cálculos internos. Se sentó frente a mí, entrelazó los dedos, bajó la voz. Julia, iba a contártelo. Solo necesitaba tiempo. No es tan sencillo como parece. Lo corté de inmediato. No me mientas. Más. Me engañaste. La trajiste a nuestra casa, a nuestra cama, y ahora está embarazada. Él tragó saliva esquivando mi mirada. No lo planeé, simplemente pasó. Un silencio denso llenó la cocina. Finalmente hablé con un tono que no reconocí como mío, frío, distante. ¿Sabía ella que estabas casado? Sí, admitió. Pero pensaba que lo nuestro ya estaba terminando y lo estaba. Pregunté sin levantar la voz. ¿De verdad pensabas dejarme o solo esperabas que yo siguiera jugando a ser la enfermera de tu madre, mientras tú vivías tu doble vida? Sus ojos se endurecieron acorralados. No es tan simple. He estado bajo mucha presión con el trabajo, con mamá, con todo. Y tú te fuiste. Me dejaste solo. Sentí un escalofrío de rabia. Yo me fui. Renuncié a la presentación más importante de mi carrera para cuidar a tu madre. Me quedé a su lado día y noche. Mientras tú disfrutabas de cenas con una chica veintañera. Él cerró los ojos, como si quisiera borrar mis palabras. Julia, ¿no entiendes? No, Manuel, lo interrumpí. Lo entiendo perfectamente. En ese momento, el silencio fue roto por el vibrar del teléfono sobre la mesa. Él lo miró y frunció el ceño. Es del hospital, dijo con un hilo de voz. Contestó, escuchó unos segundos y palideció. Fue otro derrame, peor que el primero. Me quedé inmóvil. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Dicen que debemos ir de inmediato, añadió, levantándose de golpe y tomando las llaves. Lo seguí en silencio. Bajamos al ascensor sin hablarnos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de preguntarme cómo era posible que la vida pudiera quebrarse en tantas direcciones al mismo tiempo. La traición de Manuel todavía ardía en mi pecho, pero ahora también estaba el peso de doña Carmen, de esa mujer a la que, pese a todo, no podía dejar sola en su dolor. En el estacionamiento, él encendió el auto con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No dijo nada durante el trayecto, sus ojos fijos en la carretera, como si acelerar pudiera borrar lo ocurrido. Yo lo observaba de reojo y por primera vez vi, con absoluta claridad, quién era en realidad. No un hombre en crisis, sino alguien desesperado por controlar la apariencia de una vida que ya se le había escapado de las manos. No. Intercambiamos palabra en todo el camino. De regreso a San Miguel. Solo el sonido
del motor y el eco de un matrimonio que, lo supe entonces, había llegado a su fin. El hospital de San Miguel olía a humedad y a tormenta. Habíamos llegado pasada la medianoche bajo una llovizna que parecía querer borrar las calles. Mientras Manuel discutía con una enfermera en el pasillo, Aurea se me acercó con un café tibio entre las manos. Ella preguntó por ti, me dijo en voz baja. Por mí parpadeé. Incrédula. Asintió. Dijo que quería verte a ti primero. Sentí un nudo en la garganta. Seguía la enfermera por un pasillo silencioso hasta la última habitación. Allí estaba doña Carmen, inmóvil en la cama, con el rostro pálido y los ojos apenas entreabiertos. El sonido rítmico de las máquinas acompañaba a cada respiración frágil. Me acerqué despacio, sin saber si debía hablar. Entonces ella giró levemente la cabeza y al reconocerme sus ojos se llenaron de lágrimas. Viniste, murmuró con voz ronca y quebrada. Me senté a su lado y le tomé la mano temblorosa y fría. Claro que vine, estoy aquí. Sus labios se movieron lentamente. Perdóname, Julia. Fruncí el ceño. Perdonarla. ¿Por qué? Sus ojos nadaban en un mar de arrepentimiento. Porque lo convertí en lo que es. Ah, Manuel. Lo crié sin límites, sin consecuencias. Después de que murió su padre, le di todo. Nunca le negué nada. Creí que así lo protegía, pero solo logré criar a un hombre que piensa que el mundo entero le pertenece. Tragué saliva con dificultad. No sabía qué responder. Debí detenerlo. Años atrás. Continuó con un hilo de voz. Lo vi engañar, mentir, manipular y siempre lo excusé. Yo alimenté su egoísmo y ahora tú eres quien paga el precio. No podía saberlo. Alcancé a decir conmovida. Si podía, susurró con los ojos cerrados. Y ahora es demasiado tarde para mí, pero no para ti. No dejes que te arrastre con él. No lo permitas. Un silencio pesado llenó la habitación. De pronto, ella volvió a abrir los ojos con una chispa de determinación. El departamento de Ciudad de México es tuyo ahora. Me quedé helada. ¿Qué? Hace un mes firmé los papeles antes del primer derrame. Nunca. Se lo dije. Quería asegurarme de que tuvieras algo que él no pudiera quitarte. Las lágrimas me nublaron la vista. Doña Carmen, yo no hice todo esto esperando una recompensa. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Precisamente por eso la mereces. Tú diste todo de ti sin pedir nada. Y él no dio nada cuando más lo necesitaba. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Él ya no es mi hijo. Tú fuiste mi hija. Sentí que el corazón se me partía. Apreté sus dedos con cuidado, incapaz de contener las lágrimas. En ese momento, la puerta se abrió y Manuel apareció en el umbral. ¿Puedo pasar? Doña Carmen giró lentamente el rostro hacia la pared, negando con un gesto casi imperceptible. 5 minutos, le dijo a la enfermera sin mirarlo, pero solo después de que Julia se vaya. Me levanté despacio, aún sosteniendo la mano de ella por última vez. Pasé junto a Manuel, rozando su hombro. Su mirada estaba cargada de confusión, casi de miedo. ¿Qué te dijo? Susurró con urgencia. No respondí porque había verdades que no necesitaban pronunciarse. Bastaba con sentir como en ese instante algo dentro de mí se liberaba. La sala del tribunal estaba fría. O quizás era yo quien sentía ese hielo recorriéndome por dentro. Me senté junto a mi abogado, la espalda recta, las palmas húmedas, fingiendo una calma que en realidad no tenía. Al otro lado, Manuel estaba impecable, con su traje perfectamente ajustado, el cabello peinado con precisión. Ni una sola vez me miró. No podía creerlo. Mi propio esposo me había llevado a juicio. Sí. Demanda me acusaba de haber manipulado a Doña Carmen en un momento de vulnerabilidad, de haber aprovechado su estado para que me cediera al departamento en Ciudad de México. Me señalaban como una oportunista, como una mujer calculadora. El abogado de Manuel
Tomó la palabra primero. Su tono era grave, teatral. Su señoría, mi cliente, ha sido víctima de un engaño, cuidadosamente planeado. La señora Julia, en un momento de crisis médica, se ganó la confianza de una mujer mayor y debilitada y la convenció de transferirle una propiedad de gran valor. Cada palabra me taladraba el pecho. Yo, que había renunciado a mi carrera, que había pasado noches enteras velando a doña Carmen, ahora era retratada como una estafadora. Cuando llegó el turno de mi abogado, su voz fue serena pero firme. Con el debido respeto, su señoría, tenemos documentos notariados, grabaciones en video y múltiples testigos médicos y personales que confirman que doña Carmen Morgan estaba plenamente consciente y en pleno uso de sus facultades cuando firmó la transferencia. No fue manipulada, no. Estaba confundida, lo que estaba era decepcionada. La jueza, una mujer de rostro severo, me miró con atención. Señora Julia, ¿puede decirnos en sus propias palabras por qué doña Carmen decidió cederle la propiedad? Respiré hondo, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí, porque ella vio lo que yo no quería aceptar. Dije con voz temblorosa, pero clara, que yo estaba sacrificando mi vida por alguien que nunca me valoró, mientras yo estaba a su lado, alimentándola, cambiándole la ropa, aprendiendo a ayudarla a caminar de nuevo. Su hijo estaba en nuestro departamento con otra mujer. Una mujer que ahora está embarazada. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Manuel se levantó de inmediato. Objeción. Eso es un chisme irrelevante. La jueza alzó una mano. Habla del motivo y el motivo importa. Objeción denegada. Me quedé en silencio con el corazón golpeando en mi pecho. Entonces, justo en ese instante, las puertas al fondo de la sala se abrieron. Giré la cabeza y mi respiración se detuvo. Era doña Carmen. Entraba en una silla de ruedas empujada por Aurea. Su postura era frágil, pero su expresión estaba cargada de una firmeza que jamás le había visto antes. La jueza permitió que se acercara al estrado y prestara declaración bajo juramento. La sala quedó en un silencio absoluto. No fui coaccionada, dijo doña Carmen con voz débil pero clara. Mi mente estaba intacta cuando firmé los papeles y lo volvería a hacer. Manuel se puso de pie de inmediato. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella lo ignoró por completo. Julia sacrificó todo para cuidarme cuando él no movió un dedo. Ella fue mi hija cuando mi hijo dejó de serlo. Las palabras retumbaron como un martillazo. Vi como el rostro de Manuel se deformaba, expuesto por primera vez, sin su máscara de encanto. La jueza asintió lentamente. Gracias, señora. Puede descansar. El fallo llegó menos de 10 minutos después. El departamento quedaba legalmente a mi nombre. La contrademanda de Manuel era desestimada con perjuicio. Lo miré entonces sentado frente a mí con el rostro desencajado. No estaba furioso. Estaba desnudo, vulnerable, reducido a lo que realmente era, un hombre que había perdido todo por sus propias acciones. Al salir de la sala me alcanzó y susurró con veneno. ¿Planeaste todo esto? ¿Volviste a mí propia madre contra mí? Lo miré directo a los ojos sin pestañear. No, Manuel. Eso lo hiciste tú solo. Y di media vuelta. Por primera vez en mucho tiempo. Caminé libre. El departamento de Ciudad de México, aquel que ahora estaba legalmente a mi nombre, se había convertido en una prisión de recuerdos. Cada rincón guardaba ecos de discusiones, promesas rotas y sonrisas que ya no me pertenecían. No podía seguir allí. Un día empaqué una maleta pequeña, dejé las llaves sobre la mesa y cerré la puerta sin mirar atrás. Me mudé a un apartamento modesto cerca del lago. Un espacio temporal que se sentía ligero, sin cargas. Allí podía respirar de nuevo, aunque todavía no sabía cómo recomponerme. Fue en ese lugar donde volví a cruzarme con Diego. Lo recordaba, vagamente, el vecino que me había ayudado con la maleta el día en que salí corriendo de mi vida con Manuel.
Esta vez apareció en mi bandeja de correo. Diego Carter, director de una empresa de comunicación llamada Crescent Media. Había visto mi currículum en línea y me invitaba a una entrevista. Al principio, creí que lo hacía por lástima, pero descubrí que no lo hacía por respeto. En la entrevista me miró con seriedad y dijo, tu trabajo en Technostar fue sólido. Necesitamos a alguien que sepa reconstruir la confianza de una marca quebrada. La palabra confianza flotó en el aire como una ironía dolorosa. Sin embargo, acepté, me dieron el puesto y así, poco a poco, mi vida empezó a tomar otra forma. Diego no hablaba de mí pasado, no me preguntaba nada, pero con el tiempo fui contándole yo misma, no porque necesitara justificarme, sino porque quería que alguien me conociera, más allá de las cicatrices. Él escuchaba, en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, con esa paciencia que me hacía sentir segura. Pronto conocí a Alma, su hija de 6 años, una niña curiosa llena de preguntas que me tomaban por sorpresa. Un día, mientras comíamos helado en el parque, me miró con sus grandes ojos oscuros y me dijo, ¿estás triste? Sonreí con torpeza. A veces, pero estoy mejorando. Ella asintió con seriedad infantil. Mi papá también se pone triste, pero cuando cocina espagueti sonríe otra vez. No pude evitar reír. Quizás la vida era así de sencilla. Espagueti, risas y compañía sincera. Las cenas se transformaron en fines de semana compartidos. Los fines de semana en trayectos a la escuela. Pronto me descubrí en su mesa de cocina, ayudando a Alma con las tareas, viendo películas en noches de lluvia, aprendiendo a respirar sin miedo. Diego nunca se apresuraba, no intentaba impresionarme con grandes gestos. Solo estaba allí con una taza de café lista. Por la mañana, con una mano firme cuando las lágrimas me sorprendían, con una carcajada por algo tan simple como un dibujo de Alma pegado en la nevera. Una noche, meses después del juicio, nos quedamos en el balcón de su departamento, mirando las luces de la ciudad, reflejadas en el lago. Alma dormía con su cuento favorito todavía entre las manos. Yo apoyé la cabeza en la barandilla, sintiendo una calma que no recordaba haber tenido en años. Nunca pensé que volvería a tener esto. Susurré. Diego giró hacia mí con una expresión suave. Yo tampoco. Hubo un silencio lleno de significado. Entonces, metió la mano en su bolsillo y sacó una cajita pequeña. No es un anillo de compromiso, aclaró con timidez. Es solo una promesa que si algún día decides empezar de nuevo, yo estaré aquí. Dentro había un anillo sencillo de plata con un pequeño zafiro en el centro. No brillaba como aquel que Manuel me había dado años atrás, pero supe de inmediato que era diferente. No necesitaba deslumbrar, era real. No lloré, sonreí, y por primera vez en mucho tiempo esa sonrisa no era fingida. Estoy lista, le dije. Vamos a construir algo nuevo. Pensé que después del juicio, Manuel desaparecería de mi vida. Al principio solo fueron correos electrónicos, luego mensajes en el teléfono. Necesitamos hablar. Arruinaste todo. Quiero lo que me corresponde. No contesté. Lo ignoré durante semanas, creyendo que se cansaría, pero no fue así. Una tarde, al salir del trabajo, lo encontré esperándome frente al edificio. Llevaba el mismo traje de siempre, la sonrisa ensayada, pero en sus ojos había algo distinto, una frialdad desesperada. Ahora trabajas para Carter, escupió, con desprecio. ¿No te parece una bofetada en la cara? No me moví. No te debo nada, Manuel. Ni una explicación, ni una conversación. Tú lo perdiste todo. Él se acercó bruscamente y me agarró del brazo con fuerza. Convertiste a mi propia madre en mi enemiga. Me quitaste todo. Antes de que pudiera responder, una voz firme interrumpió la escena. Suéltala, Manuel. Era Diego. Había bajado a buscarme. Su presencia era tranquila, pero contundente. Manuel dudó unos segundos.
Luego me soltó, retrocediendo como un animal acorralado. ¿De verdad crees que ganaste? Murmuró con veneno. Ella está rota. Nunca será suficiente. Diego no contestó. No lo necesitaba. Simplemente tomó mi mano y me condujo lejos. Esa noche, mientras Alma me contaba historias de la escuela y me ofrecía la mitad de su galleta, entendí que no tenía sentido seguir respondiendo al vacío de Manuel. Con el tiempo, sus mensajes cesaron. El silencio fue el único reconocimiento de su derrota. Semanas más tarde recibí una carta manuscrita de doña Carmen. Su caligrafía era temblorosa, pero cada palabra estaba cargada de verdad. Gracias por dejarme ver lo que nunca quise aceptar. Tú no fuiste el problema, Julia, tú fuiste el espejo, el reflejo que me mostró lo que mi hijo se había convertido. No podré devolverte lo que perdiste, pero quiero que sepas que para mí siempre serás mi hija. Lloré al leerla, no de tristeza, sino de una liberación profunda. Era la validación que nunca había esperado recibir. La vida poco a poco se llenó de nuevas rutinas. En la oficina descubrí que podía volver a amar mi trabajo, reconstruir mi confianza, aportar ideas que eran escuchadas y valoradas. En casa, los momentos más simples eran los que más me llenaban. Ayudar a Alma con un experimento escolar, reírnos juntos, viendo una película de dibujos animados, o preparar la cena con Diego mientras la niña cantaba en la sala. No eran grandes gestos, eran detalles. Y en esos detalles encontré lo que siempre había buscado, una familia real. Una mañana de primavera, el sol entraba por las ventanas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Salí al patio y vi a Diego jugando con Alma, persiguiéndola entre risas. La niña corría con flores en las manos y él fingía no poder alcanzarla. Me quedé quieta observando. Fue entonces cuando lo comprendí con absoluta claridad. Ya no estaba sanando, estaba completa. La mujer que alguna vez se entregó por entero a un hombre que no le dio nada ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, más fuerte, más serena. Miré el anillo de zafiro en mi mano derecha. No era una posesión, era una promesa. Una promesa a mí misma. Nunca más haría pequeña mi vida para comodidad de otro. El amor verdadero no se trataba de sacrificarse ciegamente ni de caminar sobre vidrios rotos esperando que alguien me agradeciera. El amor verdadero era esto, construir juntos, compartir el peso y la risa, sostenerse, sin que ninguno de los dos se perdiera. En el proceso, respiré hondo y sonreí, porque por fin había dejado de mirar hacia atrás. El futuro ya estaba aquí,